Bueno, pues en este proceso volvemos otra vez a ver una manera de hacer política del gobierno municipal que creemos que es una reminiscencia de épocas pasadas. Digamos que aquí en Getafe, al menos, pues tanto PP como PSOE tenían una dinámica completamente frentista y algo así como estás conmigo o estás contra mí, y siempre en temas presupuestarios, pero en general en la mayoría de temas, a una propuesta del Partido Popular, el PSOE y su grupo, digamos lo que era la izquierda, votaba en contra. Y de la misma manera, a cualquier propuesta del PSOE votaba en contra el Partido Popular sin plantearse ninguna otra cosa. En Ahora Getafe consideramos que es un marco que se ha roto y consideramos pues, que estamos en un nuevo escenario donde no hace falta que estés conmigo o estés contra mí, sino que cuando nosotros ahora mismo somos oposición, pero creemos que cuando podamos estar de acuerdo podemos votar a favor, pero siempre producto de unas políticas concretas en las que estemos de acuerdo y cuando haya habido una negociación previa. Por otro lado, consideramos que hay otro problema, que es una inercia que viene llevándose a cabo en este ayuntamiento, en el que no se establecen objetivos y no hay una planificación, sino que básicamente uno se deja llevar por una inercia anterior, como si fuese un barco a la deriva, y por otro lado se va improvisando y se van cambiando de un momento a otro se establecen objetivos a corto plazo, pero no hay objetivos a largo plazo, no hay una dinámica por parte del grupo municipal, del gobierno municipal en la que haya establecido a dónde quiere llegar. Por eso siempre tenemos que recordarle al gobierno municipal de Sara Hernández que, al contrario de lo que sucedía en épocas pasadas, no cuenta con mayoría absoluta para poder llevar a cabo, sacar adelante sus propuestas, tiene que llegar a acuerdo con otros grupos, y por eso siempre con la mano tendida, pero le decimos que es necesario que se dialogue, que no puede presentar y que no puede intentar, digamos, a la fuerza, las bravas, sacar sus políticas adelante. Nosotros en un proceso como el de presupuestos, tal y como consideramos que se debería hacer, pues es, por un lado, establecer cuáles son las necesidades de la gente y cuáles son las necesidades de la ciudad. Luego, en cada uno de los grupos municipales, en función de su ideología, de sus prioridades, pues establecer unas prioridades políticas y, consecuencia de esas prioridades políticas, establecer un plan estratégico, a partir de ese plan estratégico, un plan de acción, y ya concretarlo en una serie de programas y proyectos concretos, que es en ese punto, en el que hay que empezar a hablar de recursos humanos y de presupuestos. Es decir, que esto es un proceso, el presupuesto debería ser el final de todo un proceso que se hace durante el año anterior, que lo que viene a decir es qué es lo que queremos hacer, cuáles son los objetivos políticos, y después de todo un trabajo, llegar a lo que es la gente y las cifras económicas para poder llevarlas a cabo. Frente a eso, que es lo que nosotros planteamos y lo que desde Ahora Getafe nos gustaría que fuese el modelo de trabajo para un tema tan importante como los presupuestos, que viene a representar pues al final pues el proyecto político, la ciudad que quieres construir, pues frente a eso lo que tenemos es un primer borrador que se nos envía el 21 de octubre, cuando les habíamos solicitado, pues desde ya el año pasado, dimos desde el principio, dijimos que nos gustaría empezar a trabajar los presupuestos en enero o en febrero. En abril ya se les comunicó, con el motivo de las inversiones financieramente sostenibles, no sé si recordáis, ya se les planteó que queríamos empezar a trabajar ordenanzas y presupuestos cuanto antes para tener margen suficiente. Pues el primer borrador nos llega el 21 de octubre. Pero es que el presupuesto nos llegó el pasado viernes, donde había además cambios significativos con respecto al borrador, lo que significa que el borrador, si fuese absolutamente escrupuloso con el presupuesto que se presenta después, la situación, bueno, pues el trabajo previo que puedas haber realizado,
pues te puede servir. Pero si se realizan modificaciones sustanciales, pues ya es bastante más difícil. Por otro lado, nos planteaban, se ha planteado todo el tiempo que es una propuesta cerrada, es decir, esto es la propuesta que plantea el gobierno y el planteamiento que nos ha hecho es, bueno, que ahora Getafe vote a favor, que apruebe estos presupuestos y las propuestas que quiera llevar a cabo se incluirán después, se podrán estudiar a través de una comisión de seguimiento bilateral o junto con otros posibles grupos que voten a favor o incluso se abstengan, porque el último día abrió la posibilidad también a la abstención, y será ahí donde haya un debate. Nosotros consideramos que eso es algo así como firmar un cheque en blanco, sobre todo porque venimos de unas... Primero porque ya hay aprobada, esa comisión se aprobó en pleno. Se aprobó que hubiese una comisión de ejecución presupuestaria, ya está aprobado, es decir, que no es una nueva comisión que esté ofreciendo el gobierno, es que la comisión tendría que estar funcionando y no está funcionando por un incumplimiento de los acuerdos plenarios. Por tanto, intentar, digamos, utilizarlo como contrapartida o como mercadeo para que se aprueben los presupuestos, pues nos parece que no es responsable. Y por otro lado, consideramos que lógicamente primero tiene que venir el modelo por el que tú apuestas, ese proyecto, luego tiene que venir la votación, no tiene que venir primero la votación y luego la discusión sobre el modelo. Por otro lado, se nos planteaban también que no nos fijásemos tanto en los números, cosa que a nosotros pues, nos parece poco serio. Se nos venía a plantear que, bueno, que son unos presupuestos vivos y que luego a través de modificaciones de crédito se pueden modificar partidas presupuestarias. Por lo tanto, no es tan importante lo que se apruebe como esa comisión de seguimiento deportiva que podía hacer cambios. Nosotros sí creemos que debe haber unas garantías de cumplimiento y sí que tiene que haber un compromiso real. Consideramos que lo que necesita la gente y con las grandes necesidades sociales que tenemos en Getafe, lo que se necesitan son compromisos. No necesitamos un espacio o un presupuesto vivo abierto sin que haya detrás un compromiso político de llevarlo a cabo. Sobre todo porque además venimos de toda una serie de incumplimientos, un largo historial de incumplimientos que tiene este gobierno municipal de Sadernat. Desde el primero vino con el acuerdo de investidura, que apenas duró un mes y donde a día de hoy no se han llevado a cabo. De los 14 puntos solamente se ha cumplido uno de ellos. Un largo incumplimiento de acuerdos plenarios. Los acuerdos que se han llevado a cabo, que se han aprobado en el pleno, tenemos uno, es la propia comisión de ejecución presupuestaria, pero todos sabemos que hay muchísimos acuerdos que se toman en el pleno y que básicamente, o sea, no sirven para nada porque no es la voluntad del gobierno llevarlos a cabo. Por no hablar del último paripé, que ha sido el del PIR, con un acuerdo entre los diferentes grupos para que se planteasen y se votasen una serie de propuestas, que eso después lo puede explicar mejor Marta, pero básicamente una serie de propuestas que luego cuando se les llegan a plantear y cuando se le pregunta de verdad a la ciudadanía, lo que se hace es modificar los nombres de las propuestas que se habían planteado. Es más, se dan a votar 10 propuestas y ahora se viene a plantear que, bueno, las que han sido más votadas porque han sido más votadas y las que no porque es voluntad del gobierno llevarlas a cabo, al final, si piensas hacer todas, excepto la que ha propuesto ahora Getafe, pues lo dices desde el principio y es mucho más fácil que intentar disfrazarlo de participación. Pero además, todo esto que tiene que ver con la manera de actuar, tiene que ver con las formas y la manera de actuar del gobierno municipal, podemos entrar también en el fondo. Podemos ver que el porcentaje de ejecución a día de hoy del presupuesto, el compromiso a día 30 de septiembre es de un 59,3 sobre el presupuesto del 2016, tal y como figura en los documentos que están colgados en el portal de transparencia. Pero es que el verdaderamente ejecutado es de un 42,8, es decir, que tras 3 trimestres solamente el 42,8 está realmente ejecutado, y ya digo, y el 59 el que está comprometido, es decir, un 60% cuando va pues, un 75% de legislatura. Eso nos hace ver pues, que realmente son presupuestos que están bien hechos desde el punto de vista técnico, pero que no son realistas, puesto que no cumplen las prioridades políticas que establecen. Es decir,
priorizan una serie de cosas que luego no llevan a cabo porque no tienen voluntad. Podemos hablar también del aumento de... Es algo que ya planteamos el año anterior, la gran partida para publicidad y propaganda que estaba presupuestada. Este año sube solamente en la sección de servicios generales, porque luego cada delegación tiene su propia partida presupuestaria de publicidad y propaganda, pues solo en servicios generales, que digamos que la más grande, pasa de 325.000 euros, aumenta 178.000 para pasar a tener más de medio millón de euros de presupuesto solo en publicidad y propaganda, algo pues, que nos parece también bastante desproporcionado. Y por otro lado, pues vemos que básicamente las grandes novedades en el presupuesto tienen que ver con las obras, algunas de las cuales son obras que ya estaban presupuestadas para este 2016, pero que como no han sido capaces de llevarlas a cabo, las vuelven a presupuestar y las vuelven a introducir en el presupuesto de 2017. Y por otro lado, con la creación de una nueva unidad administrativa de seguimiento y control económico y financiero, que no se nos ha planteado anteriormente, que no se ha trabajado con los diferentes grupos y que directamente se plantea y se mete en el presupuesto sin que estuviese anteriormente en el borrador. Creemos que para evitar un debate político de si se debe o no crear y en qué condiciones se va a llevar a cabo, que tiene que ver también con toda la política de recursos humanos, que también daría para un profundo análisis, porque la gran mayoría de las plazas están vacantes y por qué hay tantas plazas vacantes en diferentes servicios y por qué se maneja a la gente y se mueve a las personas de una plaza a otra en función únicamente de intereses partidistas. Por todo eso, pues consideramos que desde Aragetafe mientras que debería ser seguramente el gobierno el que actuase con responsabilidad, porque para ello está el gobierno y para ello se le dio la posibilidad de gobernar, consideramos que es Aragetafe quien ha tenido que en diversos actos de responsabilidad ceder para digamos, todos estos desmanes del gobierno municipal, pues hacer que no repercutiesen en la ciudadanía y conseguir de alguna manera pues que salga adelante lo mejor para la gente. Y por eso tuvimos que votar, por ejemplo, a favor del plan PIR cuando no se había discutido anteriormente en qué se iba a utilizar. Por eso aprobamos también las inversiones financieramente sostenibles, a pesar de que se intentó pasar todo por la puerta de atrás. Consideramos que fundamentalmente lo que ha demostrado Aragetafe durante este año y medio en las instituciones ha sido responsabilidad. Pero consideramos también que, y por otro lado planteamos que lógicamente desde Aragetafe tenemos una voluntad de diálogo y de alcanzar acuerdos absoluta, como se ha visto en el proceso de ordenanzas fiscales, es decir, que si hay tiempo y se trabaja, podemos llegar a un acuerdo perfectamente se puede llegar a acuerdos con el gobierno. Pero del mismo modo, cuando no se trabaja, cuando no hay diálogo, cuando no hay negociación, pues consideramos que no podemos darle un cheque en blanco y que no puede ser que directamente votemos a favor de propuestas del gobierno con las que no estamos de acuerdo y que además no han sido suficientemente trabajadas. Por eso, pues en la comisión informativa del miércoles, en la Comisión Informativa de Hacienda, pues votaremos en contra.